Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio La Revolución Contable, su podcast donde hablamos de negocios, emprendimientos, finanzas y mucho más. El día de hoy vamos a hablar sobre la rentabilidad real en proyectos de construcción, También estaremos platicando acerca de la importación de materiales de construcción, también sobre la relación que existe entre el project management y la contabilidad, pues nos iremos a platicar de los errores que frenan a las constructoras. y cómo ver la construcción como un negocio estratégico. Mi nombre es Efraín Vergara Mejía, mejor conocido como Efra, y hoy estoy con... Ana Franco, mejor conocida como tu ingeniera civil de confianza. Primero que nada, antes de ser la ingeniera civil de confianza del día de hoy, soy licenciada en negocios internacionales. Hacía el análisis técnico con los requerimientos del arquitecto, del cliente, con lo que se necesitaba constructivamente. Exactamente. Ahora sí ya veo por qué eres Ahora sí. la de confianza. Mezclé los dos mundos. Toda nuestra ciudad y en todo México tenemos regulaciones acorde a la parcial de desarrollo. Que tu terreno vale en función de lo que puedes construir sobre él. Tengo un terreno, échame un edificio, con todo para llevar, ¿no? Sí, y la verdad es que ojalá fuera así. Bueno, como ya les hemos comentado, ahora vamos a hablar sobre la construcción, sobre todo este mundo que hay envuelto, sobre los proyectos, la rentabilidad y cómo se relaciona con la contabilidad. Y el día de hoy tengo aquí en el estudio una gran invitada, a Ana Franco. Muchas gracias por la invitación, Efra, y a We Accountants por este espacio y esta oportunidad de poder compartir y unir dos mundos que muchas veces se piensa que son totalmente diferentes, sin embargo están siempre de la mano. Sí, es un placer para mí y todo el equipo tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Pero antes que nada, me gustaría que te presentaras, que nos cuentes un poco más acerca de ti, de tu trayectoria, cómo fue que empezaste a ser ya de hoy. Hasta el día de hoy, bueno, primero que nada, antes de ser la ingeniera civil de confianza del día de hoy, soy licenciada en negocios internacionales, Wow. ¿no? Entonces, de ahí viene a hacer este mix and match de la importación de materiales de la construcción con lo que nosotros estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar en una constructora, Anteo se llama, como licenciada en negocios internacionales, claro. Entonces, dije, bueno, empiezo dentro del departamento de compras y ahí empecé a conocer aún más de todo lo que era la construcción. Fuiste como profundizando, empapándote un poco más. Exactamente. Vengo de familia de constructores, siempre había tenido el interés de la construcción, pero por alguna situación decidí irme en negocios. Y ya estando en la constructora y en el día a día y con los materiales de construcción y aprendiendo cada vez más, dije, bueno, y si siempre me ha gustado, ¿por qué no? ¿Por qué no me dedico a eso? ¿Por qué no comienzo a estudiar la carrera? No, digo, todas las carreras y sobre todo estas de tanta especialidad, pues necesitan estudios formales, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, pues ya está. Y más como ingeniería civil, ¿no? Que es como que mucho cálculo, implementación, topografía, no sé, como, no soy como muy empapado, pero Ajá. sé que es como que la parte muy técnica de la construcción, ¿no? Exactamente. Básicamente, de la mancuerna del ingeniero civil y el arquitecto surge todo lo que vemos, ¿no? O sea, el arquitecto va a hacer esta propuesta de diseño de el espacio que se va a habitar, que se va a vivir, y ahí es donde entra el ingeniero a asegurar la construcción como tal, la seguridad de las personas, ¿con qué? Con el cálculo estructural, con evaluar el terreno, qué sirve, qué se puede hacer, sistemas constructivos y demás. Aprovecharlo lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible, exactamente. Entonces, es una mancuerna, siempre va a ser una mancuerna y es lo ideal, ¿no? Okay. Entonces, dentro de cómo fue creciendo Ana en el mundo de la construcción, es que decido comenzar con la carrera de ingeniería civil y realmente fue una gran ventaja el estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Porque te vas empapando. Me iba empapando un montón, iba conociendo cosas, iba entendiendo el porqué de muchas cosas. Claro que fue un reto,
combinar Sí, un trabajo tan sí, demandante como lo sí. es la construcción, aunque sea trabajo de gabinete, no deja de ser un trabajo demandante, y la universidad, ¿no? De ahí migré ya al departamento de costos, ya me empecé a encargar ya más de cuestiones más específicas de la construcción, análisis de precios unitarios. Más adelante, después de haber hecho mi maestría, regresé nuevamente a trabajar en Eteus ya como Procurement Manager. Ok, perfecto. O sea, Entonces, fuiste como que escalando poco a poco hasta... así es. Entonces, cuando ya estaba como Procurement Manager, ahí fue donde combiné las dos carreras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hacía el análisis técnico con los requerimientos del arquitecto, del cliente, con lo que se necesitaba constructivamente, y de ahí empecé a buscar materiales en todas partes del mundo, Wow. ¿no? En Italia, en China, en India. Ahora sí que hacer el análisis del material correspondiente para el proyecto que teníamos entre manos entre todos y que nos diera una ventaja competitiva, ¿no? Sobre Y todo desde relación esa con su perspectiva precio. también de los negocios, ¿no? Exactamente. Ahora sí ya veo por qué eres Ahora sí. la de confianza, ¿no? Mezclé los dos mundos, ¿no? No, es que también esto fue como de que te fuiste cimentando poco a poco para pues, Así llegar a es. ese punto y verdaderamente sí es la de confianza. Ya después de eso, empecé como project manager de proyectos llave en mano, y pues de ahí decido independizarme. Actualmente, ¿qué hago? Dos cosas. Una es el desarrollo de proyectos inmobiliarios de manera independiente. Y la segunda, tengo mi propia empresa de consultoría. Interesante. Entonces, de toda esta experiencia, de todos estos 13 años dentro del mundo de la construcción y dos más de manera independiente, pues decido crear Ana Franco Consulting and Management, ¿no? Ofreciendo diferentes soluciones para el mundo de la construcción. Es increíble como pues, todo lo que fuiste pasando de aquí para acá, pero es como con un rumbo, ¿no? Y un sentido para Sí. lo que tienes actualmente. A veces pareciera que, ¡ay! ¿A dónde voy, no? Sí. Esto no parece tener rumbo, pero al final de cuentas. Muy, sí, eso balancear el estudio con el trabajo sí es algo muy, muy complicado a veces, ¿no? Sí, fue muy retador. Tuve un burnout, digo, totalmente esperado bajo las condiciones en las que estaba, ¿no? O sea, era ir a la universidad, después irme a trabajar, después llegar y hacer tareas y demás, porque pues, están en la obra sacando había que trabajo, cumplir. ¿no? Afortunadamente, tenía la posibilidad de estar en oficina, ¿no? Mm. En obra sí he tenido participación, pero ha sido más reducida. Entonces, el trabajo de oficina era de igual de demandante, no era posible tener como tiempo para estar aventajando cosas de la escuela. ¿Por qué? Porque yo ya estaba perdiendo media jornada laboral y yo seguía con las actividades de una jornada completa. Entonces era llegar a la oficina y ahí te hasta donde tope. Wow. Y ya Qué después complicado. casa, terminar tareas, proyectos, shalala. Entonces llegó un punto que el cuerpo, la mente y todo dijeron, Sí, basta, es ¿no? como totalmente Dame esquina. Sí. Ya no puedo. ¿Y en qué momento vivías? Intentaba vivir también, digo, una parte que siempre ha estado en mi vida y que me da muchísimo equilibrio y es mi segunda pasión, al igual que la construcción, es la danza. Entonces, siempre ha sido un espacio que me permite desconectarme de cualquier otra cosa, que me permite estar conmigo misma, regresar a mi centro y retarme también, pero de manera física y mental, porque al final de cuentas el baile también requiere memoria, concentración, disciplina y muchas otras cosas que al final de cuentas pues son soft skills que luego se transfieren para acá, ¿no? Con la disciplina y la constancia. Bueno, pues yo soy Juan Tronco, los físicos, nada más me defiendo bailando banda y de ahí fuera no me pidas otra cosa. Pero bueno, yo lo que le digo a todo el mundo es que todos empezamos con dos pies izquierdos en algún momento de la vida. Sí. No, nadie me hace bailando. Ajá. Nada más así como que... Entonces, pues como toda la vida, son habilidades que se adquieren, se practican y en cualquier momento las puedes desarrollar.
Me pareció muy interesante tu historia, incluso hasta inspiradora, pero ya entrando un poquito más en materia, ¿cómo se define la rentabilidad de un proyecto en construcción? Bueno, es una pregunta súper importante, ¿no? Me imagino que aquí entra unos urbanismos, zonificación, permisos. Sí, se le conoce como estudio de factibilidades, Ok, ¿no? ok. Entonces vamos a imaginarnos que es como un checklist de todas las factibilidades que nosotros tenemos que librar para garantizar que cualquier proyecto inmobiliario, incluso la construcción de una bodega, por ejemplo, sea rentable, Ujú. ¿no? Depende de muchísimas cosas, ¿no? Primero vamos a tener una factibilidad técnica, que es una de las más importantes. Ahí vamos a analizar qué puedo hacer en el terreno, qué usos tiene el terreno, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo un terreno padrísimo y quiero hacer un edificio, pero en esa zona únicamente me permiten hacer casas unifamiliares. O máximo 2 pisos, no sé. Ajá. O si voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo, aquí en el parque metropolitano, por la periferia del parque metropolitano, los edificios no pueden subir más allá de 6 o 7 niveles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda nuestra ciudad y en todo México tenemos regulaciones acorde a la parcial de desarrollo, ¿sí? Del municipio y al plan parcial de desarrollo a nivel estatal y federal. Entonces, nosotros, el primer análisis que tenemos que hacer es conocer ese plan parcial y dos numeritos ahí muy significativos para el mundo de la construcción, que es el COS y el CUS, que es el coeficiente de ocupación de suelo, que me va a decir que tanto de todo el terreno puedo yo desplantar, que básicamente la base de lo que quiera yo hacer, y el CUS, que es el coeficiente de utilización de suelo, que se me va a permitir conocer cuántas veces puedo irme hacia arriba. Sí, cuántas veces puedo duplicar el COS hacia arriba. Por ejemplo, de que si en el terreno hay una parte que es como el suelo, no sé, como muy pantanoso, de que nada más puedes ocupar de aquí para acá, ¿no? No va en función de O, eso ya más bien entra en la mecánica de suelos y eso sí, si está muy pantanoso o el tipo de suelo nos interfiere para la elección del procedimiento constructivo. ok, vale, vale. En este caso, imagínate, tienes un terreno de 100 metros y tienes un COS de 0.8. ¿Qué significa? Que solamente el 80% de ese terreno puede ser tu base de tu casa, de lo que sea. O sea, no puedes utilizar los 100 metros, solo puedes utilizar 80, ¿no? Porque los otros 20 quedan fuera. Y luego te dicen, tienes un CUS de 7, que es un CUS ya muy bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 80 metros los puedes repetir 7 veces hacia arriba. Ok, ya me vi. Entonces, eso es de lo primerito, ¿no? El análisis técnico. Entender qué puedo hacer y en qué tipo de suelo estoy parado, ¿no? Que es, al final de cuentas, los usos. Cada municipio tiene reglamentos diferentes, cada municipio tiene usos distintos por zonas, entonces es de las primeras cosas que tenemos que revisar. Por ahí dicen que tu terreno vale en función de lo que puedes construir sobre él. No al revés, ¿va? El terreno no vale por sí solo. Si tienes un terreno padrísimo, pero te va a costar 2 veces más llevar agua y luz que lo que te va a costar la edificación como No tal, tiene caso. pues no tiene caso. Entonces, dentro de este análisis técnico, que es la primera factibilidad que hacemos, es conocer el CUS, el COS, los usos del terreno y conocer algo que tú ya mencionaste, las propiedades de la tierra. O sea, ya la mecánica de suelos. ¿Dónde está el agua? ¿Qué tipo de suelo tengo? ¿Hay piedra? ¿No hay piedra? Arcilloso. Arcilloso, todo. Y con ese todo vamos a empezar a analizar también si realmente es rentable construir, porque hay muchas edificaciones que se les tiene que hacer una inversión muy grande en la cimentación y ese generalmente se le conoce como dinero enterrado, porque tú no lo ves, no te va a generar venta, no te va a generar nada. Entonces, cuando tenemos condiciones de terreno muy malas, también hay que evaluar y poner en una balanza. No importa si la inversión va a ser muy grande en la cimentación, todo lo demás es más redituable, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces,
todo este análisis técnico se acompaña de un montonal de normas, de un montonal de regulaciones distintas. ¿Por qué? Porque pues no solo tengo que pasar con obras públicas a la factibilidad técnica, también tengo que pasar con vialidad para que me otorguen la factibilidad vial. El que se pueda estacionar afuera la maquinaria, lo que va a dejar todo, ¿no? Eso es una cosa en el momento constructivo. Sí necesitamos permisos especiales para todas las maniobras relacionadas con la construcción, pero hay algo muy importante. Siempre que construimos algo, sobre todo cuando estamos hablando de edificios, hay que estudiar los aforos. ¿Sí? Que los aforos son la cantidad de coches que pasan por esa zona todos los días. Y voy a estudiar yo el impacto que voy a hacer con ese edificio o con lo que sea que yo esté haciendo en esa avenida y cuánto van a subir mis aforos, ¿no? Entonces yo tengo que entregar un estudio de impacto vial a vialidad. Que es cuando entra el tema de urbanismo y todo. Ahí eso. entra también un poco el tema del Yo urbanismo. tenía como esta idea, no sé, creo que a lo mejor la idea, de todas las personas tienen más esta idea un poco burda de un terreno, échame un edificio, con todo para llevar, ¿no? Sí, y la verdad es que ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Muy, Hay que pasar con todas las autoridades y ahí es donde se estudia la rentabilidad, porque hay que librar vialidad, hay que librar también CIAPA, hay que librar CFE, el ayuntamiento con todo esto del CUS y el COS y el desarrollo territorial como tal. Medio ambiente, que medio ambiente es súper, súper importante. Entonces tengo que hacer toda una manifestación de impacto ambiental. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo, qué no tengo? Si hay agua, si hay árboles que yo tengo que reubicar. ¿Cuáles van a ser las medidas de remediación en cuestión de impacto ambiental o de mitigación de impacto ambiental que yo voy a hacer? Si hay presencia de mantos freáticos, pues ya entra también a nivel federal. Sí, entrará con agua. ¿Por qué? Porque el agua es federal, es patrimonio federal. Entonces, si hay presencia de mantos freáticos, tengo que ya ir a tocar una siguiente casilla, ¿no? Dentro de todo eso, también entra la factibilidad financiera. Sí, que eso es muy importante. o sea, ya creo que el requisito inició acá y vamos hasta acá, entonces va a seguir hasta acá. Exactamente, entonces si te fijas es como un checklist súper largo Sí. de dependencias, de todo, y pues obviamente al dueño del terreno, al constructor, al desarrollador y a todo mundo interesa saber si es negocio o no es negocio, porque tengo que invertir una cantidad de tiempo muy grande, pagar permisos, pagarle a un gestor, pagar muchas cosas. Y una de las partes importantes es saber si financieramente va a ser rentable o no rentable. ¿Sí? Ahí se hace una corrida y se hace todo se le conoce como preanálisis de factibilidad financiera, que ahí vemos cuánto costaría, acorde a los números que nos entrega el municipio, ese famoso COSICUS que te mencioné en un inicio, se hace la corrida de cuántos niveles, por ejemplo, en un edificio se podrían hacer, cuántos metros cuadrados son vendibles, en cuánto se vende el metro cuadrado, porque es muy diferente, en cuánto voy a construir el metro cuadrado y en cuánto lo voy a vender, ¿no? O sea, siempre se va a buscar que haya una ganancia. Sería como balance entre todo, ¿no? Exactamente. Todo el montón se le conoce como hard cost y soft cost dentro de la construcción. Entonces, todo el hard cost va a ser 100% todo lo que viene de la construcción como tal, ¿sí? Todo lo que se eroga en cuestión de construcción, de excavación, cimentación, albañilerías, estructura, todo eso se va a conformar en hard cost, pero tenemos esta parte muy bonita de soft cost que luego se nos va de repente de las manos. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una estrategia de marketing. ¿Cómo voy a vender lo que estoy diciendo? ¿Cómo lo voy a promocionar? ¿Cómo lo voy a promocionar? ¿Cómo lo voy a posicionar en el mercado? ¿Cómo voy a hacer que mi producto inmobiliario se diferencie de los 800 más que están afuera? ¿Sabes? Entonces, eso entra en el soft cost. Más como en una ciudad como Guadalajara, ¿no? De que Exactamente. hay, o sea, estando en construcción al mismo tiempo muchísimos proyectos, muchos edificios. Uh-huh. Entra también toda esta parte de todo lo legal, que no es directo de la construcción, pero esto también entra toda en la parte del soft cost, ¿no?
tengo que pagar el terreno, soy dueño del terreno, entonces también ahí, le voy a pagar al desarrollador, le voy a pagar a una agencia de supervisión, ¿no? Entonces tenemos toda esa parte. Ya una vez que analizamos el hard cost más el soft cost, si eso sigue representando una ganancia significativa, que me dé más que tener mi dinerito seguramente en el banco con un porcentaje de rendimiento, entonces me animo a construir con un producto financiero. Wow. ¿Por qué? Porque la construcción, ya te mencioné un checklist muy largo, ¿no? Entonces, la construcción, si lo vemos como instrumento de inversión, es una inversión de alto riesgo, porque tienes demasiadas variables dentro de todo lo que vas a hacer, ¿no? Está el mercado, hay muchas cosas más, ¿no? Todo depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, si el rendimiento al final de ese análisis te está dando un rendimiento muy bajo, muy cercano que tener el dinero en el banco, pues dices, bueno, mejor espérate un ratito, ¿no? Sí. Ya más adelante es un buen momento para construir, no exactamente ahorita. No, sí. Entonces, Sí está muy difícil. De ahí viene la rentabilidad real de los proyectos de construcción. Wow. De evaluar, de hacer toda esa visión macro y ver, poner todo en una balanza a ver si sí me voy a aventar el clavado con el nivel de riesgo que tengo, ¿no? Porque los materiales se pueden atrasar, el contratista me puede quedar mal, me puedo quedar sin flujo, el cliente se puede quedar sin flujo, todo puede suceder. Entonces es evaluar si con todo ese riesgo que es alto es conveniente comenzar a desarrollar el proyecto, porque me puedo pasar 6 meses para obtener un permiso o 3 años. La bendita burocracia. Un poco la burocracia y un poco muchas otras cosas, ¿no? Ahí de repente hay terrenos que son más complejos que otros, que no tienen, por ejemplo, libranzas con CIAPA, que eran parte de un macro predio, y entonces hay que empezar a hacer de diversos movimientos y no podemos entrar directamente al permiso de construcción como tal, sino hay que resolver ciertos problemas o ciertas cuestiones previamente antes de entrar como tal a tener la licencia de construcción. Es bastante complejo, no me imagino. Así es. Y enfocándonos a este tema sobre los materiales, como eso de que cómo lo consigues, de cómo los mencionabas que tenías contactos desde Italia, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo se maneja ¿Cómo manejamos eso? Bueno, esa fue una muy buena estrategia que empezamos a analizar en la empresa y fue debido al volumen de construcción, ¿no? Ya cuando tenemos un volumen de construcción importante, al final de cuentas tenemos que comprar grandes volúmenes de materiales. Y hay 2 formas que siempre nos van a ayudar a garantizar un buen precio. Uno es yo contacto al fabricante y compro directamente. O 2, doy un anticipo importante a cualquier distribuidor aquí en México o fabricante aquí en México para congelar precios, ¿no? Entonces, y es como lo aseguras, ¿no? Y de ahí surge esta estrategia de importación de materiales de construcción como una ventaja competitiva. Se hace un análisis del mercado nacional, del mercado internacional, cuánto me cuesta si yo traigo directamente el material, cuánto material necesito y se toma la mejor opción acorde a ello, porque al final de cuentas cuando nosotros estamos comprando aquí en México, estamos pagando toda una cadena de distribución. Sí. Que está bien, o sea, no te vas a poner a importar un contenedor cuando necesitas 100 metros cuadrados de material. No valdría la pena porque otra vez entramos a temas de riesgo. Aquí va a depender de qué tanto riesgo estás dispuesto tú a absorber, ¿no? Como constructor, como desarrollador. Entonces, de repente mi proyecto son 9,500 metros cuadrados, digo, caray, a ver, déjame ver qué opciones hay afuera, porque de ese material en específico, 9,500 metros cuadrados equivale a 5 contenedores, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Ahí es como que ya valdría un poco más la pena, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, era un caso de maderas,
Entonces se hizo el análisis y se decidió importar el lado de la ingeniería, ¿no? De otros lugares. Ahora, vamos a encontrar también industrias que son muy competitivas porque su mano de obra es barata, ¿no? O ciertos materiales. ¿Qué pasa? Ahora que mencionas Italia, Italia es número uno en diseño de interiores, ¿no? Y con ello en materiales, en muebles, en todo. Siempre es el punta de lanza en cuestión de diseño, quien va a marcar tendencias, no únicamente en la ropa, sino también en materiales. Los primeros que empezaron a innovar con este material que hoy en día se conoce como piedra tecnológica o piedra de ingeniería, que son todos estos mármoles que parecieran mármoles, pero en realidad no son mármoles, sí, es como, es una piedra de diferentes aleaciones que al final hacen una impresión digital encima para imitar el mármol. Yo no sabía que existía eso, está interesante. Sí, es muy interesante. Ellos fueron punta de lanza, ellos junto con España. ¿Qué pasa hoy en día? La misma maquinaria de Italia y de España se lleva a India o se lleva a China, se fabrica con los mismos estándares, pero con una mano de obra mucho más económica. Entonces, aquí es muy importante ya tener el conocimiento técnico, analizar las propiedades de los materiales, ¿no? O sea, tener la ficha técnica de un material de Italia, de cierta fábrica, tener la ficha técnica y los estudios de laboratorio del material en India, en China, los comparas, pides muestras, haces laboratoriales y consigues ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy comprando en India o a lo mejor estoy comprando en China y no solo estoy reduciendo este pago que hago por la distribución, por toda la cadena de distribución, sino que al mismo tiempo estoy consiguiendo un material aún más barato. Porque su mano de obra es más barata. No necesariamente que sea de India o que sea de China va a ser una calidad eficiente, ¿no? Ajá. Entonces, hay mucho y hay que saber buscar dentro de esto, ¿no? Todo para ofrecer una mejor ventaja competitiva, ¿verdad? Exactamente. Okay. Sí, y va a haber veces que va a ser, ¿sabes qué? No, quiero que siga siendo el italiano, no importa que lo pague 3 veces más. Perfecto. Si siguen comprando el italiano, que sea 3 veces más o 2 veces más. Todo es función de que sea una ventaja competitiva, de que el cliente también esté cómodo y lo más importante es esta transparencia de mostrar las opciones que existen, ¿no? Oye, te voy a decir, oye, que yo sé que importar sale más barato. Pues sí, pero para importar otra vez 100 metros cuadrados, pues, ¿a qué te metes en camisa de once A varas? veces sale más Vamos con el doblete, ¿no? distribuidor aquí, sí, claro. Entonces, al final de cuentas, el sol sale para todos aquí y son muy buenas herramientas para ciertos materiales. Por ejemplo, yo no me atrevería a importar varilla. Hay gente que sí lo hace. Yo no me atrevería a importar varilla. Ahí sí me quedo con el proveedor nacional, que es fabricante. Tenemos una cerera muy importante aquí en México. Pues me quedo ahí, yo no. Y deja tú, o sea, hay regulaciones que tienen que cumplir los materiales. También entramos en ese tema de regulaciones. Entonces, mejor me quedo con lo que ya conozco aquí. Y todo lo que voy a importar, me voy a asegurar que cumpla con las regulaciones de aquí, porque si no, ni siquiera va a poder entrar el material a México, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de las maderas es uno de los casos más complicados. Todo lo que se importa que tenga madera, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha regulación al respecto. Hay ciertos candados que se deben de asegurar, ciertos trámites que se deben de hacer, que puede llegar a infectar especies, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en saber qué estamos importando, cuáles son tus características para que el material pueda ingresar al país. Porque sí, suena muy padre. Oye, sí, lo importo y una ventaja competitiva bien grande. Ajá, lo importas, no conoces el material, no entrega la información correcta. Llega a México, llega a Habana. Y ecocidio por una permita, no sé. No, me dejo todo del ecocidio. Hay algo que se llama, que sí es horrible, pues, pero
Hay algo que se llama cae en rojo, o se le dice que cae en rojo, ¿no? Los contenedores caen en un semáforo verde o en un semáforo rojo. Si cae en rojo, por falta de regulación de cumplimientos, empieza a generar demoras. A veces ya ni siquiera los puedes sacar y es mercancía totalmente perdida. Es como Y no lo jugársela, vas a ¿no? recuperar. Entonces, Ajá, entonces, y para no jugártela y no tener ese riesgo y evitar esos problemas, hay que conocer muy bien técnicamente qué es el material y tener una buena cadena, porque al final de cuentas necesitas el apoyo de un agente aduanal, necesitas muchas otras personas dentro del proceso para que tu mercancía llegue donde debe de llegar en el tiempo que tiene que llegar. Que eso también es todo un challenge, ¿no? siento que ya es como demasiado que procesar. Sí. No me imaginaba que todo esto estaba detrás de un edificio Sí. o de una construcción. Sí, y aunque por ejemplo tú lo compres con un distribuidor, vamos a hablar de un piso, ¿no? Se te ocurrió comprar el piso de la oficina con un distribuidor. Este piso, si no es nacional, pasó exactamente por el mismo proceso. Wow. Nada más con la comodidad de que tú ya vas con un distribuidor y lo compras directamente. Vas a tu tienda de confianza, de su lejos de confianza y lo compras, ¿no? Pero pasó por el mismo proceso, a menos de que sea maquila nacional. Para seguir un poquito más con nuestra platiquita, me gustaría como que comentáramos acerca de qué errores pueden frenar tu crecimiento en este mundo. En el mundo de la construcción. Sí. Bueno, como te comentaba, el mundo de la construcción tiene demasiadas variantes, ¿no? Entonces, por ahí, cuando hay demasiadas variantes en una ecuación, pues algo puede salirse de control. ¿Cuál es una de las principales fallas que en mi experiencia he notado en el mundo de la construcción? La falta de planeación. ¿Sí? Que como ya comentaba, sí se ocupa sí o sí. Ajá, entonces muchas veces se comienza a construir sin una planeación adecuada, sin planos definitivos, sin una evaluación completa, sin un equipo totalmente integrado. Entonces, el proceso constructivo como tal, la ejecución, se convierte en un apagafuegos constante, ¿no? De, ay, ya se me prendió algo por aquí, pues órale, apagarlo aquí y nos la pasamos ahí haciendo circo, maroma y teatro, ¿no? Que muchas de esas cosas, no te voy a decir que se van a eliminar por completo, pero sí se pueden reducir con una planeación adecuada, ¿no? Entonces, carecemos mucho como gremio de una planeación y una administración adecuada. Estamos nosotros muy acostumbrados a ejecutar y a irnos a los fregadazos directos, como se dice en este mundo, ¿no? Wow. Que es la obra, el estar construyendo, los contratistas, proveedores y demás, pero muchas veces se nos olvida tener esa planeación y tener una administración adecuada del tiempo, de todo. Que eso que mencionas de la administración, me imagino que también puede llegar a pasar esto que dicen como que jineteas el dinero, ¿no? Sí. Como de que iniciamos con esto, pero ya vendimos el primer depa, ahora con esto paga esto. Y hay como que, pues de aquí para allá, ¿no? O sea, que también eso puede ser que pone en riesgo toda la operación, ¿no? Sí, claro, definitivamente movimiento de flujo constante que genera un proceso constructivo es un poquito rojo que está ahí siempre parpadeando, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que tener una estrategia financiera porque luego también pasa, hablábamos hace rato del soft cost y del hard cost y muchas veces le inyectamos todo el dinero al principio del proyecto para acabar rápido y demás y se nos olvida dejar un colchoncito para la estrategia de mercadotecnia final para mover las últimas unidades que no se me han vendido del proyecto. Porque siempre voy a tener. Es muy raro que un proyecto se me venda al 100% antes de que yo termine. Entonces siempre voy a tener algunas unidades que van a estar en la colita. ¿Qué voy a hacer para vender esas unidades? Porque ahí está mi ganancia de cierta manera. O se va a mermar mi ganancia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el flujo de efectivo. Un día de obra parada es muchísima pérdida de dinero. Todo lo que vas perdiendo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque paro a la gente. Tengo a la gente ociosa que de todos modos le tengo que pagar. Dependiendo de cómo esté contratada, pues, pero tengo a la gente ociosa. Tengo sí. maquinaria ociosa. Ajá, si ya rentaste para un mes la grúa y no la usas una semana, es como de, oye. Exactamente, es dinero y tiempo perdido. O sea, tengo gente, tengo maquinaria, tengo
compromisos de entrega que después se pueden convertir en problemas legales porque yo no he entregado a tiempo. Entonces, siempre vamos contrarreloj. Si ya sabes que vas en contrarreloj y hay mucho riesgo de muchas partes, lo mejor que puedes hacer es tener tu análisis de riesgos, sentarte a planear, aunque te dé flojera, aventarte al menos 6 meses de preconstrucción y entonces empezar a ejecutar. Porque siempre hay tiempo muerto entre que tienes el proyecto ejecutivo ya arquitectónico como tal y se liberan los permisos, hay un tiempo muerto. Entonces, en ese tiempo te puedes dedicar a planear cómo vas a ejecutar, qué tipo de contratistas vas a tener. Empiezas a hacer un preanálisis de costos, ¿no? Entonces, definitivamente, estos errores siempre los van a frenar. La falta de planeación y una falta de administración. Ok, bueno, es que los puedes identificar como los más grandes, ¿no? Sí, claro. Obviamente hay muchos más, ¿no? Una falta de calidad en materiales también me va a frenar. Un proveedor de mala calidad también me va a frenar. Pero todo eso lo puedo mitigar si yo planeo. Si yo me pongo a analizar cuál es el mejor contratista para pegar este tipo de piso en específico que voy a poner en el proyecto. Bueno, ya sé que este es el mejor, no me alcanza para pagarle a ese proveedor. ¿Qué otras opciones tengo que me den una calidad similar? ¿Sabes? Entonces, Y así que valga la pena haberme traído mi piso italiano. exacto. Porque si no, luego que el piso italiano echado a perder, Todo ¿no? chueco, ¿no? Sí. Wow. Sí. ¿Y cómo es o sea, cómo se le haría o cómo podría manejar este enfoque de verlo como un negocio estratégico, todo el mundo de la construcción? Bueno, hoy en día se ha considerado como una inversión a largo plazo, un instrumento de inversión, tal cual, ¿no? Que te va a generar rendimientos. Entonces, ahí es donde se convierte en un negocio estratégico. ¿Y cómo? Pues tú vas a plantear tu estrategia para que tenga plusvalía, ¿no? Tu proyecto inmobiliario. Aquí es importante que aunque tienes una inversión, no te va a dar liquidez y eso tienes que tenerlo en cuenta. Vas a tener ahí tu producto inmobiliario, tu dinero invertido, va a estar creciendo y cuánto crezca va a depender de en cuánto tiempo, por ejemplo, decidas vender. Y de la premiación que ya De la tienes como detrás, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí lo podemos considerar como un negocio estratégico, ¿no? También el desarrollar el patrimonio, como te decía en un inicio, la tierra vale en función de lo que puedes construir en ella, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a evaluar que mi propiedad tenga mayor plusvalía, ¿no? Si yo ya tengo un terreno, ¿cómo le puedo sacar mayor ganancias? A lo mejor tengo una casita que se renta en 30,000 pesos mensuales, ¿no? Tal vez. Pero me doy cuenta que la puedo derribar, construir un edificio, aunque sea chiquito, y ya no solo voy a recibir 30. A lo mejor, si decido rentarlo todo el edificio, recibo 10 veces más, ¿no? Wow. O cosas así. Entonces ahí es como se convierte en una estrategia de negocio. Al final de cuentas, todos en este mundo estamos buscando qué es negocio. Y también es de los sectores que mayor derrama económica trae, ¿no? Porque pues son las ocupas de cemento, acero, los materiales acabados, o sea, también eso entra parte de la estrategia, ¿no? Exacto, la construcción es uno de los principales motores de la economía de cualquier país. ¿Quieres saber si hay problemas en un país? Automáticamente la construcción se comienza a desacelerar. Sí, cuando tú ves que la construcción empieza a desacelerarse, algo está sucediendo a nivel macro. Sí, porque lo comentas, es uno de los principales sectores dentro del Producto Interno Bruto de cualquier país, ¿no? Entonces, definitivamente va muy de la mano con toda esta estrategia. También entra lo que hoy en día está muy nombrado, que es la burbuja inmobiliaria, ¿no? De cómo ha ido creciendo los precios y cada vez las viviendas son más pequeñas. Y costosas, también, ¿no? exactamente. Entonces, ahí también entran otros factores a nivel de macro y microeconomía que nos hacen pensar en la construcción como un negocio estratégico. Pues otro enfoque más, algo diferente, que no
que yo no conocía, me imagino que a lo mejor parte de la audiencia no lo conocía. Y para ir dando un poquito de cierre, ya me comentaste toda tu trayectoria de por lo que pasaste para llegar acá, de cómo maniobrabas la escuela con el trabajo, con o el poco espacio que tenías para vivir, para la danza, todo esto. Y ahora que ya tienes consolidado Ana Franco como agencia ya consolidada, ¿qué consejo le pudieras dar o qué te gustaría decirle a la Ana Franco del principio? Que confía en ella. O sea, así. Tiene los conocimientos, tiene las habilidades, entonces confía. Y si tienes miedo, no importa, hazlo, no te detengas, pasos chiquititos, con todo y miedo, Pero hazlo. pero hazlo. O sea, se oye súper trillado, pero confía. A mí me costó trabajo confiar en mí y confiar en todo lo que era capaz de ser y soy capaz de ser, ¿no? Entonces sí fue un trabajo de tiempo. ¿Y qué le puedo decir a esa Ana de hace 15 años? Confía. Tienes la capacidad, tienes la inteligencia, te gusta crecer, te gusta aprender. Todo se va a dar. Solo es cuestión de que confíes en ti. Es un consejo muy valioso. Sí. ¿Y qué más te gustaría compartir con la audiencia? ¿Qué te gustaría decirles? Así de que, no sé, aviéntate una frase para poner aquí en edición de que vayan a Franco 2026. ¿Qué me gustaría decirle a la audiencia? No hagan autoconstrucción, por favor, es muy peligroso. Y esto de que ya me junté en el techo de la casa de las Ay, sueñas. no, por favor, eso no. No, de verdad, a toda la audiencia pareciera como si fuera un chiste, pero la autoconstrucción es muy delicada, porque tengo dos sopas, o me queda deficiente y puedo tener riesgos en la vivienda como tal, que está mucho en vivienda, por la falta de conocimiento, o gasto de más. Gasto de más porque sobredimensiono cosas. Entonces, puedo afectar estructuras, puedo afectar otras cosas por la autoconstrucción. Y muchas veces este material no se puede recuperar, ¿verdad? O sea, ya no. No. Si te sobra, ya es muy difícil que lo vuelvas a hacer en otra cosa. Algunos sí les puedes dar un reuso y un repropósito, pero hay otros que no. Por ejemplo, si una varilla ya la cortaste a una medida específica para hacer algo, ya no la puedes reutilizar. Ni solar, me imagino. No, pues la haces pedacitos y la vendes al kilo. No, pues, Pero no, está difícil. sí, hablaría de los riesgos de la autoconstrucción. Yo sé que en México se hace mucho porque también tenemos muchas personas muy capaces dentro del mundo de la construcción, maestros albañiles que construyen por su cuenta. Sin embargo, es un riesgo bastante grande. ¿Qué más podría decir? Aviéntense a hacer lo que quieran. La vida es muy cortita y muchas veces la envidia hacia otras personas, hacia todo, viene de que realmente es algo que tú quieres hacer y nunca te atreviste a hacer. Justo. ¿No? Entonces, tienes ganas de bailar algo, pero tienes dos pies izquierdos, pues ¿qué importa? No, nadie nació bailando. Ve y toma una clase y dices, bueno, definitivamente no era para mí. ¿Quieres aprender a nadar y ya tienes 60 años? Pues, ¿qué importa? Nunca es tarde, ¿verdad? Ve y aviéntate. ¿Quieres estudiar otra carrera? Hazlo. Siempre va a haber un medio para que puedas lograr tu fin. Siempre. Muy buen consejo, la verdad. Pero bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te contactamos? ¿Dónde te localizamos? Sí, me pueden encontrar en Insta y en Facebook como anafranco.consulting. Ahí estoy, en LinkedIn como Ana Laura Franco Flores, que es mi nombre completo. Aquí va a aparecer toda la información en la descripción y para que ahí te contacten. Muchas gracias. Bueno, fue un placer verte el día de hoy como invitada. Ya nos llevamos muchos aprendizajes, fue una plática bastante amena. Y pues nada, eso fue todo en su podcast de La Revolución Contable. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Oye, ¿qué tan cierto es que tienes que sacrificar albañiles? No, no es cierto. No. Mira, es que al final de cuentas la construcción tiene mucho riesgo.
Ya no aplica. No. Vale. Nunca me ha tocado, nunca lo he visto. Sí es muy usual, por ejemplo, cuando se hace la primera zapata, aventar una moneda.